Buenos días, soy Miguel Ángel Rivas Romero, historiador del arte y doctorando del plan propio de la Universidad de Málaga. Quiero agradecer a la organización de este congreso la acogida de mi propuesta, una propuesta que lleva por título Fetiches de la cultura pop, análisis de la subasta de PropStore del 3 de noviembre de 2022. También quiero agradecer a mi directora de tesis, la doctora Sonia Ríos, y a la doctora Leticia Crespillo. Bien, pues como he mencionado antes, nuestro análisis se basa en la captación de datos de una subasta de memorabilia, fundamentalmente configurada por props, que son esos objetos que se utilizan de atrezo en las películas y que después pues, pasan a mercados secundarios, se subastan, se compran, se venden. Y esta es una de las principales, en el caso de PropStore, de esta subasta del 2 de noviembre de 2022, ha sido una de las más interesantes. Bien, la subasta ha costado de 4 días. Nosotros analizaremos 3 días de los 4, porque son los que están dedicados a las producciones audiovisuales, mientras que el día 3 está dedicado a memorabilia y objetos de la música de pop del siglo XX y XXI. Así que el día 1, el día 2 y el día 4 son los días que nos interesan a nosotros. Durante el día 1, los lotes que se subastaron fue del lote 1 hasta el 248. Del día 2, los lotes subastados fueron desde el 449 al 623. Ahí paramos un día y el día 4 tenemos los lotes del 1084 al 1536. Bien, estos 4 días de subasta, que lo vivimos intensamente, la verdad, fueron preparados con un mes de antelación, ¿no? Llevamos una preparación y para ello, para esta preparación utilizamos el catálogo. Este catálogo es descargable y puede ser descargado de la página de PropStore, es decir, que todos los vídeos e imágenes que vamos a utilizar en este vídeo que estamos haciendo pertenecen a PropStore y han sido distribuidos a través de sus redes sociales, ¿no? Aquí vemos una imagen a la izquierda de ese catálogo que mencionábamos y a la derecha vemos una de esas páginas, ¿no? Durante ese mes previo, lo que hemos realizado pues, es esa labor de estudio de qué piezas va a costar de cada uno de los lotes de esta subasta. Aquí vemos, como suele ser habitual, porque venimos siguiéndola desde hace años, las subastas de PropStore, vemos en la portada de este catálogo, pues, digamos, la pieza más emblemática. Vemos un traje del Superman de Christopher Reeve. Aquí en este catálogo también encontramos pues, una descripción detallada de cada lote, así como la estimación, tanto la estimación inicial como la estimación final de cada uno de los lotes, y para poder verla después, a ver qué alcanza la puja, ¿no? Bien, aparte de analizar el catálogo, también tenemos una serie de vídeos que PropStore ha puesto a disposición de aquellos que van a seguir la subasta online, y también hemos podido ver y escuchar y ver imágenes más de cerca, vídeos sobre cada uno de los lotes, sobre todo los principales, los más destacados, ¿no? Y explicaciones como, por ejemplo, que este traje de Superman pues, está configurado por varias partes de las 3 películas, de Superman 1, 2 y 3, protagonizadas por Christopher Reeve, y que junto a esas partes, pues, juntándolas, pues, tenemos un traje completo. Bien, con respecto a las pujas, cada día, como vemos en esta pantalla, la puja, el primer día fueron aproximadamente unas 11 horas seguidas de pujas en las que estuvimos capturando y tomando datos. Había 3 subastadores, aquí vemos a uno de ellos, 2 hombres y una mujer, que fueron los encargados de subastar los lotes correspondientes a ese día de forma ininterrumpida, y lo que se iban es, sin descanso ninguno, se van intercalando, ellos se iban sustituyendo unos a otros, cada uno con sus peculiaridades como subastador, que esto es una cuestión importante,
Y aquí vemos, por ejemplo, este primer lote, que es un lote de testeo, para que todos los pujadores online puedan hacer pruebas de que funciona todo correctamente. Aquí vemos una imagen del primer día de la subasta en la sala, porque podemos decir que podemos dividir los pujadores en los pujadores que están en sala, pujadores que lo hacen a través del teléfono y pujadores que lo hacen a través de Internet. Bien, solamente en el primer día de la subasta se alcanzaron los 9 millones de libras, solamente en el primer día. Y aquí vemos a la derecha pues, algunas de las cantidades que alcanzaron alguna serie de piezas, ¿no? Vemos, por ejemplo, esas piezas de Alien alcanzando 81.250 libras, por ejemplo. Siempre hay que recordar que debemos sumar un 30% que digamos que es el porcentaje de beneficio de la casa de subastas. ¿Qué hemos hecho durante estos 3 días? Pues hemos recopilado datos en una hoja Excel, hemos ido recopilando los datos que consideramos que son más interesantes, ¿no? Tener solamente la estimación y el precio final de martillo, pues es interesante, pero nosotros hemos apostado también por anotar, como vemos en la columna E, vemos los ganadores de cada uno de esos lotes y vemos ese número apuntado. Ese número que hemos anotado y que después solamente se puede hacer y tomar esos datos con la puja en directo, nos va a determinar, nos va a dar mucha cantidad de información que después procesaremos y eso nos servirá para las conclusiones a las que alcanzaremos y que, por supuesto, estarán a disposición en el artículo que van a publicar, que nos van a publicar en este congreso. Vemos esa columna, como decimos, en la E, que es la que alcanzamos esa puja, ese precio de martillo, más el 30%, como hemos dicho, de comisión, y vemos en distintos colores cómo vemos a los compradores. ¿Quiénes son esos coleccionistas que han conseguido ese lote? Ahí, por ejemplo, estamos viendo, muy interesante, es ver en verde que en los lotes de Alien, pues el que normalmente, o la persona que ha conseguido ese lote, pues tiene esa numeración de que ha pujado por internet y tiene ese código. Por supuesto, por motivos de privacidad no sabemos qué coleccionista se refiere, pero sí podemos agrupar y podemos estudiar. Otro caso muy curioso, y todo esto lo detallaremos en nuestro artículo, es el caso de que lo vemos en el lote 2 y en el lote 3 del pujador 2098. Este pujador, a lo largo de los 3 días que dura la puja, digamos que ha pujado en numerosos artículos y ha conseguido numerosos lotes, muy variados. Digamos que tenemos una serie de coleccionistas que están muy focalizados en una serie de lotes referentes, por ejemplo, a la franquicia de Alien, pero después tenemos otros más, con un carácter más generalista, que, digamos, coleccionan piezas de diferentes franquicias, de diferentes tipos de películas. También nos ha interesado mucho apuntar a aquellos que pujan pero no consiguen el lote. ¿Por qué? Porque ahí lo vemos muy claramente en los lotes 16, 17 y 18, como si bien ha ganado el pujador 6.344, vemos como a la derecha vemos esa columna de ese pujador de internet también, por internet también, 5.377, como ha pujado, pero no ha conseguido llevarse el lote. Entonces, de todas estas cuestiones, pues al final en nuestro artículo, pues volcaremos todas las conclusiones de este estudio. Decir que, por supuesto, hay lotes que lo hemos indicado en esta hoja de Excel, que están en el rojo, que indican que no alcanzaron el precio mínimo estimado y que por ello se quedaron sin vender. Estos lotes se han ofrecido y siguen todavía en esta Second Chance de PropStore
y pueden ser todavía, pues se puede pujar por ellos. Mientras haya un acuerdo entre el propietario y el precio que se puje, pues vemos ya en la web que hay algunas que se han vendido, pocas, no muchas, pero hay algunas que se han vendido. Al mismo tiempo, vemos que hay una subasta online, porque si analizamos los precios, pues son precios muchísimo más bajos que la que ha acontecido en directo, dedicada exclusivamente a Star Trek y a las temporadas 1 y 2 de Picard. Por último, aquí despedimos con una imagen de Cadena Perpetua. Esta ha sido una de las piezas que ha alcanzado un precio más alto, y es esa Biblia de la película Cadena Perpetua. Pues nada, muchísimas gracias por su atención y espero que todo quede muchísimo más claro, más explicado, y las conclusiones, que es lo importante de todo artículo académico, queden establecidas en nuestro texto. ¿Qué podemos adelantar? Pues podemos adelantar, por ejemplo, que el terror, el atrezo de terror, sigue siendo una de las grandes piezas y deseos de muchísimos coleccionistas. Pasa una cosa parecida a lo que pasa con el cine de terror, que sigue siendo, desde los años 60, es el cine más rentable en cuanto a costes de producción bajos y muchos beneficios. Así que muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta quedo a su entera disposición. Gracias.